primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo. Vamos a leer capítulo 3, versículos 14 y 16. El tema que vamos a ver hoy es el misterio de la piedad. Recordándoles que estamos todos los domingos, estamos dando enseñanzas de unicidad. Amén. Enseñanza de unicidad. Primera de Timoteo 3, versículo 14 y 16. Vamos a dar lectura juntos, hermanos, a estos 3 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Acompáñenme a orar, hermanos, que el Señor use mi vida en este día y que todos seamos bendecidos, hermanos. Recordando que hay veces después del culto, alguien que se perdió el culto, algún amigo por ahí, o alguno de nosotros por alguna razón, entonces luego ve el video, luego ve la programación y escucha también, ve la enseñanza. Y me encanta entonces cuando alguien más, aparte de nosotros, entonces se le predica y se le enseña la verdad de la Biblia. Oremos al Señor, Padre Celestial, y Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Tú nos das el privilegio, Señor, de tener vida. Hoy cuando nos levantamos de nuestra cama, nos dimos cuenta que seguía habiendo en nosotros vida. Y la queremos usar en esta mañana, Señor, para seguir alabando tu nombre y para oír también tu palabra, Señor Jesús de la gloria. Te pido que quites todo impedimento, toda distracción, también toda confusión, Señor amado, para que podamos hoy todos entender este mensaje tan especial que viene de tu parte. Señor, háblanos hoy, edifícanos, Padre Santo, te rogamos en el nombre admirable de Jesucristo. Gloria al Señor. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pueden estar cómodos, queridos hermanos. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Recordándoles también, pues, cualquier de los hermanos o amigos, alguna inquietud con respecto al tema, entonces puede escribirnos, ya sea por la página o por el WhatsApp, para que en algún momento, pues, o por medio del WhatsApp podamos darle alguna explicación. Con todo el corazón se lo decimos y se lo pedimos también, para que nadie se quede con alguna duda. El misterio de la piedad es el tema que vamos a mirar hoy. Y como usted, pues, está día a día escuchando estas enseñanzas dominicales, entonces se ha dado cuenta que hemos estado hablando de unicidad. Hemos visto, apegándonos a la Biblia, de que Dios no es más que uno solamente, ¿verdad? Dios es uno en número. Yo no puedo señalar así y decir que de todas maneras Él es uno, porque Él es uno en número. Entonces esto no estaría bien, esta ceñita de los 3 dedos o 2 o más, sino que Él es uno en número. También hemos venido viendo de que Él pues es espíritu. La naturaleza de Dios es espíritu. Eso quiere decir porque Él no tiene materia, Él no es materia, perdón, Él no es materia, Él no es carne, Él no tiene una humanidad física, sino que es espíritu. Entonces, si Él no es materia, entonces lo comparable, como lo
lo hicieron los antiguos griegos y los hebreos, lo compararon pues entonces con el aire, lo compararon ellos con cosas intangibles, como lo que tiene que ver con cosas que no se ven físicamente. Pero, ¿por qué? Porque entonces Él es espíritu, ¿verdad? Entonces, ahora hemos estado viendo de que este Dios es espíritu, entonces Él se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Testamento, varias formas, recordando como el ángel de Jehová. En algunos de ellos, por ejemplo, lo hizo con Abraham, lo hizo también con Manoah, que fue padre de Sansón, y otros, ¿verdad? Entonces, como el ángel de Jehová, así, pero no era un ángel simplemente, era Dios con esa faceta, en esa forma, ¿verdad? También como un varón, como Jacob, y así, sucesivamente. Fueron manifestaciones breves, pero llegó el día en que entonces Él habría de manifestarse y de revelarse de una manera mucho más especial a esta humanidad. Y entonces fue cuando Él se manifestó en carne. Entonces, vamos a analizar aquí un punto, por eso lleva el título aquí, el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Y entonces, cuando se habla de un misterio, entonces misterio es cosa o asunto que se mantiene oculto o muy reservado. Entonces, un misterio es cosa o asunto que se mantiene oculto o muy reservado, ¿verdad? Entonces, eso es un misterio, como que usted no sabe cuánto puedo tener yo de dinero en mi bolsillo derecho, ¿verdad? Puedo tener, como no puedo tener, es moneda, es billete, qué billete. Entonces, es un misterio, porque aunque sepa usted que yo tengo bolsillo en el pantalón, pero no sabrá entonces qué es lo que puedo tener allí, o qué cantidad, si se refiere a dinero, puedo tener. Entonces, para usted es un misterio, que para mí no, ¿verdad? Porque entonces yo conozco entonces lo que tengo. Ahora, también podemos nosotros notar puntos importantes. Si hablamos de una carta, le llega a usted una carta, por decir, de los Estados Unidos, entonces le llega y bueno, está el sobre. Mientras usted no abra, entonces no estará seguro realmente del contenido de aquel sobre. Cuando lo abra se dará cuenta entonces que es una carta, pero cuando usted le abre, entonces resulta ser para leer lo que está en inglés. Si usted no sabe inglés, entonces aquí hay un misterio. ¿Qué dirá allí? Entonces usted se busca una persona que conozca el inglés para que ¿cómo es la palabra? Se la traduzca, ¿verdad? O usted dice, no, yo me voy a aprender inglés para yo mismo leerla. Entonces cuando usted ya puede interpretarla, entonces desde ese momento dejó de ser para usted un misterio. Ya no hay nada oculto, porque entonces usted pudo leerla con tal facilidad y darle la interpretación que es la interpretación correcta. Entonces, desde el punto de vista bíblico, también la Biblia nos habla de un misterio. Entonces, cuando colocamos este título a este mensaje, no es un título sacado del invento de por ahí, como para poner a pensar a alguien o deslumbrar a alguien, sino porque la Biblia mismo nos habla de este misterio. Entonces, habíamos estado leyendo aquí en el capítulo 13, 1 Timoteo, verso 14, la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor de la época. Entonces él se dirige diciéndole, pues, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué citarlo? ¿Verdad?
sin demoro, sepas tú cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Hay quienes conducen mal y se chocan, o chocan a alguien, ¿verdad? Entonces Timoteo necesitaba saberlo. Entonces, sepas tú cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, como un pastor que él era, entonces él tenía que tener en cuenta algo, y esto es de que lo que él predicaba y enseñaba de la Biblia, entonces él tenía que conocerlo bien, tenía que conocer bien a Dios. Y aunque Pablo le escribe esta carta a Timoteo, no quiere decir que Timoteo no lo conocía o no sabía lo que él está explicando aquí. Bendito sea el Señor. Sino que es como una manera como de un recordatorio y también a la vez una enseñanza, porque quizás alguno que otro detalle a Timoteo le hacía falta conocer. Como todos en este mundo estamos en un proceso de aprendizaje y siempre nos falta algo que nos es necesario conocer. Entonces le escribe Pablo entonces estas recomendaciones para que él sepa cuidar muy bien de la iglesia, ¿verdad? Entonces quiero decirle que ahorita en esta pandemia que se vive, entonces si no estamos congregando por este medio, es como estamos nosotros conectándonos a los cultos, y entonces pues no pueden de pronto los creyentes estar en mucho contacto con el pastor, ¿verdad? De esa cercanía de antes cada culto, pastor, ¿cómo está? Pastor, una pregunta, pastor, un consejo, y de pronto por la distancia nos reservamos un poco, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero usted es un hombre y una mujer de Dios. Y hablan de los varoncitos entonces en casa, ellos vienen a ser como ese pastor para su esposa y para sus hijos. Lo cual entonces debe pastorearlos bien. Debe ser un conocedor de la palabra para que entonces pueda pastorearlos bien. Entonces, y le sigue escribiendo entonces Pablo a Timoteo. El versículo 15 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces, de ahí viene el título de este tema, el misterio de la piedad, que es lo que vamos a estar tratando con la ayuda del Señor. Y este misterio consiste en ¿qué? En que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, este es un punto importante porque hemos estado viendo de que Dios, con el pasar de los tiempos, Él se ha venido manifestando de muchas maneras, como dice Hebreos, en otro tiempo, ¿verdad? De muchas veces y de muchas maneras. Entonces, hasta que llegó el día en que Él habría de tomar una manifestación mucho más especial, una manifestación que duraría aquí en la tierra el tiempo de su ministerio, el tiempo de su estancia física aquí en la tierra, que fue aproximadamente unos 33 años, 33 años y medios, hasta que la obra del Calvario fue entonces completa, con ese propósito que el Señor vino. Entonces este es un punto que estamos viendo nosotros, ya que realmente Deuteronomio 6:4 pues nos dice muy bien, y como otros textos que hemos analizado, de que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así, mire, como dije al inicio, en número. Entonces, y textos también como Isaías 35:4, donde dice, decídalo de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Note esta palabrita, Isaías 35:4. Nuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, dándonos a entender con esto, de que Él mismo sería quien vendría, no que enviaría entonces a otro,
sino que sería Él mismo quien vendría en persona. Entonces, si yo le digo a usted, le digo, hermano, después del culto, yo mismo voy a ir a su casa, porque quiero conversar con usted, entonces voy a estar allí. Entonces, pero a la hora no voy yo y mando a otro hermano y hermano, a veces no váyase para allá. Y usted no está esperándolo ni al hermano Carlos, ni al hermano Francisco, ni a mi esposa. Usted me está esperando a mí, porque yo les dije que iba a ir. Entonces miramos nosotros un Dios que Él es verdadero. En su palabra, en su boca no hay mentira. Entonces cuando Él le dijo a Satanás el día que lo tentó, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque su palabra es verdadera, por eso es que produce vida. Por eso también Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esta es una razón tan importante, entonces, como para poder realmente apegar el oído a la palabra del Señor, y entonces no vivir apegado a las fábulas. El mundo, por lo general, defiende más su creencia, su tipo de creencia, que la verdad de la Biblia. Muchos no conocen la verdad de la Biblia, pero dice, yo soy de tal creencia y en tal creencia moriré, sin conocer la verdad de la Biblia, porque quizás ni lee, y si medio la lee, pero no la escudriña, no la estudia, y no tiene el conocimiento verdadero realmente de quién es Dios verdaderamente. Entonces se ha dado caso de que a veces el cerebro pues se programa. Uno realmente no ve con los ojos, sino con el cerebro. Bendito sea el Señor. Los ojos es como el medio que da la visualización, ¿verdad? Pero está manejado por el cerebro. Entonces esto hace de que muchas veces si nosotros no ponemos cuidado, entonces a veces oímos algo por allá y eso se nos queda aquí. Y mire que a veces se suben los predicadores, a veces en los buses o algún lugar, y a leer, por ejemplo, San Juan 14:6, ellos dicen, vienen y buscan el versículo, les voy a leer, y ellos dicen así, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pero no dice el versículo, nadie va al Padre, el versículo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿por qué aunque pongan la Biblia allí, delante de sus ojos, ellos lo leen mal? Primero porque ellos ya están programados, así les enseñaron y les dijeron entonces de que hay Trinidad, de que el Padre es uno, de que el Hijo es otro, de que el Espíritu Santo es otro. Y entonces ellos al mirar la Biblia realmente no la leen en ese versículo, no la están leyendo, sino que simplemente están ¿qué? Repitiendo lo que otro les dijo, y por eso cometen muchos de esos errores. Bendito sea el Señor. Entonces, pero es importante apegarnos entonces a la palabra del Señor, poderle poner el momento de estudiarla todos los sentidos, porque la palabra del Señor es la que nos va a llevar a la vida eterna. El Señor mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. San Juan 5:39. Y escudriñar es más que leer. Escudriñar es más que simplemente oír. Escudriñar es analizar, es investigar, es intuir, es indagar, a tal punto de que realmente lo que yo sé, lo que vivo y lo que predico, realmente tiene que estar en la Biblia. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la Biblia nos dice entonces de que hay un solo Dios y de que ese Dios, entonces no solamente Isaías 35:4 que les mencioné al principio, sino muchos textos, a menos Isaías, que fue el profeta mesiánico, el que más habló de la manifestación que Dios habría de tener a futuro en ese entonces. Precisamente este fue Isaías. Entonces miraremos por Isaías muchos textos, Isaías 52:6,
Isaías 43, 10 y 11, etcétera, etcétera, donde habla de que Él se manifestaría en carne, de que Él mismo vendría y de que su pueblo sabría entonces su nombre, Isaías 52, 6, dando a entender con esto de que entonces Él revelaría su nombre que había estado oculto desde siglos y edades. Una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, compartí una vez la palabra del Señor, un hombre de una doctrina errónea, y entonces le mostré el versículo de 1 Timoteo 3:16. Entonces yo le dije, pues, leí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire, le digo, Dios fue manifestado en carne, y Él me hace que me pare allí en la lectura y me dice, pero hay que ver qué Dios. Pero ¿por qué Él piensa así? Porque dice hay un Dios mayor y hay un Dios menor. Entonces, al tener ese tipo de creencia, ya lo lee con esa óptica, y entonces es una confusión para ellos. Pero realmente la Biblia, desde el principio hasta el final de ella, entonces siempre ha venido hablándonos de que Dios es uno. Bendito sea el Señor de la gloria. Porque yo Jehová, dijo el Señor, y fuera de mí no hay quien salga. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que Él es el único Salvador, el único, y no puede existir de ninguna manera otro Salvador. Otro Salvador existe en la mente de los hombres por la mala interpretación bíblica, pero en la Biblia entonces tan solamente hay un Salvador, y el Salvador es el creador del universo. Por eso si hablamos de Jehová, Jehová significa Salvador. Por eso en el Antiguo Testamento Él se dio a conocer como Jehová. ¿Por qué? Porque Él siempre se mostró para con su pueblo, salvándolo de las enfermedades, de las pestes, de los enemigos, en fin. Bendito sea el Señor. Pero habría llegado el día entonces de que cuando Él se manifieste en carne, como acabamos de ver en 1 Timoteo 3:16, dice, Dios fue manifestado en carne, el Dios Espíritu tomó un cuerpo humano, bendito sea el Señor, usando el vientre de la Virgen María, para entonces Él manifestarse a este mundo, y entonces darse a conocer a esta humanidad, para que entonces la humanidad completa pueda salir del error, del pecado, y entonces se vuelva a su creador, porque Dios nos creó a todos para que podamos vivir en un estado de santidad y que todos podamos ser salvos. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor procede así, y cuando Él se manifiesta en carne, entonces simplemente Él revela su nombre, recordando San Mateo capítulo 1, versículo 22, 21, 22, 23, donde entonces cuando Él se manifiesta en carne, entonces por medio de la Virgen María, entonces Él da a conocer su nombre, y cuando el ángel habla entonces con María, entonces le dice que aquel niño que nacería, entonces sería el Salvador del mundo, y el que entonces haría la obra especial en esta humanidad, pero traería algo importante que lo haga entonces ser realmente el que había de ejecutar la obra del Calvario. Entonces por eso dice en San Mateo capítulo 1, y el verso 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esto le dijo el ángel, bendito sea el Señor, precisamente en la profecía que hizo por medio de Isaías, y esto está en Isaías 7:14, y se cumple ya en San Mateo capítulo número 1. Entonces,
este Jesús, del que está hablando, llamará su nombre Jesús, bendito sea el Señor, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el versículo 23, he aquí que la Virgen concebirá, repitiendo lo que dijo Isaías, para recordar lo que esto ya estaba anunciado, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, aquí me confundí. ¿Es Jesús o es Emmanuel? No se trata aquí de ninguna confusión. El punto es que Jesús es Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, este término, esta palabra o este nombre llamado Emmanuel, entonces el significado de este es Dios con nosotros. Es decir, para que todos puedan entender en ese día de cuando entonces nace el niño Jesús, entonces ese no iba a ser un simple hombre o un segundo de una Trinidad, sino que ese Jesús no era otro, no era nada, era nada más y nada menos que Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso que le llevaron incienso, mirra y oro, porque entonces el que estaba delante de ellos era nada más y nada menos que el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese tipo de esas cosas que le llevaron, ¿cómo calificarlo? Entonces, ese incienso, mirra y oro era lo que se le daba a alguien importante, a un rey. Entonces, Jesús no nació para convertirse en rey, porque Él es el Dios Todopoderoso. Aún estando engendrándose en el vientre de su madre, Él ya era rey. Bendito sea el Señor, porque Jesús es Jehová. Una alabanza al Señor Jesucristo. Entonces, en ese día se cumplió algo tan importante. Por eso es que entonces, ya haciéndole ver Pablo a Timoteo para que él enseñe bien la palabra y el pueblo del Señor entienda entonces la obra del Señor, entonces sepa claramente de que entonces Dios fue manifestado en carne. Entonces el amigo de la creencia errónea que le dije, que él me dijo, pero hay que ver cuál Dios, no sé, porque hay un Dios mayor o un Dios menor. Entonces, o los que creen en la Trinidad, a ver si es Dios Padre o Dios Hijo. No hay Dios Hijo, solamente hay un solo Dios y es el creador del universo. Bendito sea el Señor. Podemos decir Dios Padre porque Él es el creador, pero Dios Hijo no cabe el término Dios Hijo porque hay un solo Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando Él se manifiesta en carne, bendito sea su nombre, entonces es la humanidad la que es llamada ahí. La carne, la sangre, los huesos. Hijo, ¿por qué? Porque nace. Y todo lo que nace es llamado hijo. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Entonces, desde esa óptica, ellos se preguntan cuál Dios. Pero desde la óptica bíblica, que ha venido anunciándose Dios siempre de que Él es uno, entonces esto no se discute. Por eso es que dijo Pablo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, esto no se discute. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora el punto aquí, y nos habla de un misterio, bendito sea el Señor, algo que por eso es que la Biblia, el Señor habló de escudriñarla, para entonces poder descubrir ese misterio. Bendito sea el Señor. Y el misterio está, para los que entendemos esto, para nosotros ya no es un misterio, porque entonces hemos entendido bien de que Dios se manifiesta en carne. Pero para el que no ha entendido esto, entonces sí es un misterio. Pero a la luz de la palabra, entonces estamos y estaremos en esta mañana, entonces despejando las dudas y entonces aclarando el misterio, porque el misterio consiste en que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único que hay. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y después de que hizo la obra del Calvario, fue recibido arriba en gloria. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús. Ubíquense en el capítulo número
En segunda de Juan, hay un solo capítulo en segunda de Juan. El versículo número 7 de segunda de Juan. Ya estamos por los últimos libros de la Biblia. Segunda de Juan, capítulo número 1, el único capítulo que hay. Y el versículo número 7. ¿Qué dice el versículo número 7? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Anticristo, en contra de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer hasta el 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Verdad que habla de una sola doctrina? Bendito sea el Señor. Y cuando habla, entonces en el verso número 7, del que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces este es el engañador y Dios es el anticristo. Entonces se está refiriéndose aquí, no nunca a una segunda persona, sino que al Dios Todopoderoso. Es decir, cuando yo niego de que Dios es uno y predico Trinidad, cuando predico de dualidad, cuando predico otras cosas que no van de acorde a lo que está en la Biblia establecido que Dios es uno y predico de más de uno, entonces estoy hablando mentira y estoy entonces engañando. Y la Biblia dice, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Es decir, que aunque hable cosas bonitas acá y alguien se sienta bien, pero de todas maneras, ¿cómo le diría? Sería una falsa doctrina disfrazada de una verdadera doctrina, porque entonces usa, como dice la Biblia, apariencia de piedad, y la apariencia es algo ficticio, como alguien que ve en el desierto un espejismo y dice, hay agua y la sed que tengo, y corre, y cuando se tira cayó sobre la arena, porque solo era un espejismo. Bendito sea el Señor. Entonces muchos engañadores hay por el mundo, por eso hay diversas creencias, bendito sea el Señor, diversas formas de creer. Entonces por eso es que el hombre realmente vive muchas veces pervertido con sus pecados y defiende su creencia, porque entonces no tiene interés realmente de tener una relación especial e íntima con Dios, y entonces por lo general, digo, uno encuentra a veces hombres, veíamos hace unas semanas atrás un hombre que publicaron un video, cómo maldecía la iglesia del Señor, usando palabras como malditos, y otra palabra fuerte que no la quiero pronunciar. Entonces, pero en un hombre de Dios transformado por Jesucristo, no puede ser que al abrir su boca profiera maldición nunca, ni aun contra los pecadores, porque el Señor dijo acerca de los enemigos, entonces dijo, amad a vuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero ¿por qué hacen esto? Porque ellos tienen no el Espíritu de Cristo, sino el espíritu del anticristo, y porque predican una doctrina errónea, y entonces a la fuerza quieren convertirnos a ellos, pero jamás podrán, porque el que está en luz, no se olvide que la luz disipa las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús en la gloria, bendito sea su nombre. Así que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Alguien diría, hombre, pero aquí está hablando del Padre y también está hablando del Hijo. Bendito sea el Señor. Pero la intención del escritor aquí no es nunca hablar de dos,
porque retomamos que la Biblia no encontramos versículos desprendidos, como que si la Biblia se contradijere. Entonces todo trae una línea, todo trae una línea. Bendito sea el Señor. Y podemos entender que Dios se viene anunciando como uno solo, y aquí lo que nos hace énfasis es, al hablar del Padre y del Hijo, está hablando de la obra creadora de Dios y de la obra redentora de Dios. Padre de la creación, eso dice la Biblia, como creador del universo, porque de él procede todo, por eso es Padre. Y cuando habla entonces del Hijo, la obra redentora, la obra del Calvario, el que murió, el que resucitó, bendito sea el Señor de la gloria. Entonces no fue otro más que el creador del universo manifestado en carne y nunca una segunda persona. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. Porque él les afirmó ser Dios. Ellos le rechazaron y buscaron matarle. Abran por favor San Juan 5:18. Ubíquese allí en el libro de San Juan, capítulo número 5 y el versículo número 18. 5:18 de San Juan. Y dice el versículo número 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bendito sea el Señor. El Padre, hablando un Padre, aquí en nuestro medio, nosotros, un Padre y un Hijo jamás son iguales. Podrán ser parecidos, pero el Padre siempre será mayor, porque Él fue quien lo engendró. Bendito sea el Señor. Pero aquí los judíos entendían que cuando el Señor entonces, el Señor Jesús les hablaba de mi Padre esto, mi Padre esto, aquello, entonces ellos entendían realmente de que Él se ponía igual a Dios. Entonces, ellos no aceptaron, los judíos, de que realmente Jesús era Dios manifestado en carne. Por eso acabamos de ver, ellos le rechazaron, no creyeron en Él, le despreciaron, le dieron muerte. Bendito sea el Señor. Y se enojaban, porque los judíos decían aún, porque por esto los judíos aún más procuraban matar, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué entendían esto los judíos? Que Él estaba diciendo pues que Él no era otro, sino que era Dios mismo que estaba delante de ellos, Dios mismo que se había manifestado en carne. Esto fue lo que enojó a los judíos, y esta fue la principal razón por la cual a Jesucristo le dieron muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús de la gloria. Sigamos mirando San Juan, capítulo número 10 y el versículo número 33 de San Juan. 10:33, donde dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Verdad? Mire, Dios con D mayúscula. Aleluya. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Aleluya. Entonces ellos cogieron piedras para apedrearlo. El Señor le dijo que muchas buenas obras he hecho. ¿Por cuáles me van a apedrear? Ellos dicen, no te pedíamos por buenas obras. Ellos no les molestaban las buenas obras tanto. Bendito sea el Señor. Lo que ellos, como no le aceptaron como Dios y nunca creyeron que Jesús era Dios manifestado en carne, por eso cuando lo vieron pensaron que era un impostor, y esto a ellos los indignaba y cogían piedras. No te pedíamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bendito sea el Señor. Para ellos Jesús era un blasfemo, porque entonces él siendo un hombre decía, yo soy Dios. Ellos le entendían en el mensaje que entonces él estaba predicando. La Biblia, hermanos, es tan bonita. Miren, leerla, escudriñarla, estudiarla. Por eso nadie se deje engañar. Tenemos Biblia. La Biblia es como la brújula para aquel que está en alta mar, y la brújula le va a señalar el norte y sabrá cómo llegar a tierra firme.
si se extravió por otros medios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces no hay más verdad que la Biblia. Por eso cada ser humano en la tierra, en el universo entero, debe volverse a la Biblia, porque allí está la verdad de Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús. Vámonos a Romanos, capítulo número 16 de Romanos, un poquito más adelante, después de Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 16 de Romanos y el versículo número 25 y el versículo número 26. Bendito sea el Señor. Romanos 16, versos 25-26 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Estamos hablando del misterio, no descubriendo, pero que ha sido manifestado ahora, es decir, revelado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús de la gloria. Para que obedezcan a la fe. Por eso la fe no es como una palabrita colgada en el aire, como el que diga yo tengo fe. Sí, pero ¿fe en qué? Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. La fe tiene que ver con la revelación de que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. De esto depende todo. De esto depende la obra que Dios haga en mí, de transformación, milagros de sanidad y sobre todo salvación. Todo lo que Dios quiera hacer, entonces tiene que ver que usted y yo entonces reconozcamos a Jesucristo como el único Dios verdadero. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios esta mañana y le glorifique el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nos habla, porque si usted mira bien en el Antiguo Testamento, entonces Dios todavía hablaba de su nombre. Isaías 52:6, cuando dijo mi pueblo sabrá mi nombre. Pero ¿eso qué quiere decir? Que aunque lo conocía con el nombre Jehová, entonces él tenía un nombre oculto y querían saber. Entonces por eso alguno le preguntó para ella, declárame ahora tu nombre. Pero le dijo, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? Entonces porque todavía no era el tiempo. Pero cuando llegó el día en que el ángel entonces, bendito sea el Señor, llega con el mensaje a María, entonces ahí le he revelado el nombre. Bendito sea el Señor. Y pondrá y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aleluya. Entonces en ese fue el gran día en que al fin ese misterio fue entonces revelado para aquellos que abrieron el corazón a la palabra del Señor Jesucristo. Como los judíos no abrieron el corazón, se tornó como un misterio. Por eso ellos le dieron muerte. Bendito sea el Señor de la gloria. Por eso ellos le dieron muerte. Pero cuando uno lo conoce al Señor, entonces sabe que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de todo honor y de toda alabanza, y de que no hay otro Dios como Él. ¡Aleluya! Bendito es el nombre del Señor Jesucristo de la gloria. A Él sea toda la gloria en esta mañana. Así que el misterio que ha estado oculto desde que el mundo comenzó, entonces fue revelado ya con la manifestación de Dios en carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Qué envidia. Si David tuviera conciencia ahorita de lo que está en este mundo y con todo lo adorador que él es, tendría envidia de nosotros ahora, porque entonces a él no le fue revelado el nombre con el que Dios habría de dar a conocer. Aleluya. Ni a Isaías. A Isaías una partecita un poco, pero el día que él se manifiesta en carne, entonces de ese día para acá, entonces los que hemos existieron y existimos hasta ahora, entonces hemos tenido la dicha de saber
¿Cuál es ese nombre? Aleluya. ¿Cuál es ese nombre? Bendito sea el Señor. Y que su nombre es Jesús. Por eso es que entonces dijo Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso no te desesperes buscando otro lugar. Acepta el nombre. Bautízate en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre sobre todos los nombres. Oh, santo es el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2. Vamos a Colosenses capítulo número 2. Más adelante pase Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo número 2 de Colosenses y el versículo número 2. Colosenses 2 y el versículo número 2 dice: para que sean consolados los corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces está hablando de un misterio. Así que cuando habla de Dios el Padre, o habla del Padre y de Cristo, entonces, ¿por qué hay un misterio allí? Si no hubiese un misterio, tranquilo. Aquí veo que aquí el Hijo está hablando al Padre, o el Padre está hablando desde el cielo al Hijo, y están dos, ¿verdad? Pero el misterio consiste, si no hay un misterio sería así, por eso lo lee, pero hay un misterio. Y el misterio que no ha entendido la humanidad es que Dios el Padre y el Cristo, como dice allí, no son dos, es el mismo, es uno solo. Aleluya, Cristo es Dios manifestado en carne. Por eso nos habla de un misterio, si no, no nos hablara de un misterio. Porque usted vaya y pregunte a la gente, bendito sea el Señor, acerca de la Trinidad, ellos la aceptan. Y ellos aceptan que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Bendito sea el Señor, porque está puesto un velo, hay un misterio entonces para ellos. Bendito sea el Señor. Pero si usted mira en la Biblia, cuando Dios se manifestó en carne, entonces, aunque había multitudes que le seguían, pero más grandes eran las masas de los que no le seguían. Bendito sea el Señor Jesucristo, los que tenían los ojos del lado, los que no entendían. Por eso es importante que el mundo se vuelva entonces a Dios, se vuelva a la Biblia, para que entonces pueda conocer que Dios se manifestó en carne y que su nombre es Jesús. El versículo número 3, ya leímos el 2. Bendito sea el Señor de la gloria. Voy a leer los 2 y 3 para saborearlo mejor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quién? O sea, en Cristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Aleluya. Todos los tesoros de la sabiduría. Eso quiere decir que lo está expresando aquí como a Cristo, como el máximo en sabiduría y el máximo en conocimiento. Pero ¿por qué habría de ser conocido así? Si suponiendo son dos, no podría. Esto fuera una ofensa para Dios. Pablo se hubiese vuelto loco si hubiesen sido dos al decir esto. Y Dios se hubiese enojado contra él. Pero Dios lo inspiró. Bendito sea el Señor. Y las palabras que Pablo dijo aquí, Dios las aceptó porque Él se manifestó en carne. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso que cuando habla de Jesús, dice que Él no tenía necesidad de que la gente le diga algo de este hombre, cómo vive, quién es. No tenía necesidad, porque dice, Él conoce a todos los hombres. Eso dice la Biblia. Una alabanza al Señor Jesús. ¿Pero por qué dijo de Jesucristo eso? Porque Él es Dios. Aleluya. Solamente Dios discierne los pensamientos. Solamente Dios conoce lo interno, lo del corazón. Bendito sea el Señor Jesús. Solamente Dios. Por eso que a veces pensamos algo y queremos hacer algo que quizás no es que quizás es indebido. Viene Dios y se nos adelanta y trata con nosotros para que no hagamos lo que tengamos que hacer o lo que queríamos hacer, porque entonces Él conoció nuestra intención. Jesucristo conocía las intenciones de los corazones. Y hasta cuando pensaban, ellos pensaban, y el Señor les decía, ¿por qué maquináis esto en vuestras mentes? Y ellos se quedaban, bendito sea el Señor, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios.
Oh, aleluya. Una alabanza para el Señor Jesús de la gloria. Bendito sea su nombre en esta bendita mañana. Aleluya. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, hay dos versículos, el 8 y el 9. Y dice, 8 y 9, Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si usted pone algo en una funda hueca, llega a la casa, la funda está vacía. Benditos, así son las creencias que lo que no está en la Biblia. Benditos, así es la Trinidad es hueca, porque no hay presencia de Dios allí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que en Cristo, en la humanidad de Cristo, habitó el Dios Todopoderoso, no una parte de Dios. A los que creen en la Trinidad, entonces este versículo les sería contrario, porque sería que entonces reposó sobre Cristo una parte de la divinidad, a los que creen en Trinidad. Pero la Biblia nos dice que sobre Cristo reposó toda la plenitud, no una parte, sino toda. Este versículo tan solamente está declarándolo a Jesucristo como el Dios del universo. Santo es el nombre del Señor Jesús de la gloria. Aleluya. Una alabanza, hermanos, un aplauso para el Señor Jesús de la gloria, porque Él es grande, es hermoso conocerlo, es hermoso hablar su palabra, es hermoso que por donde vayamos y el mundo sufre calamidades, vamos y le decimos tranquilo, Jesucristo tiene la solución para tus problemas. Y cuando le decimos eso es que sabemos que es así. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. En Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. Y versículo número 7. Y versículo número 8. 2, 7 y 8. Dice, más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es la palabra. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, antes de la creación del universo, quiere decir, para nuestra gloria, es decir, para nuestro tiempo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Así que por eso habla de una sabiduría aquí, oculta, una sabiduría en misterio. Entonces, la que ninguno de los príncipes, de los gobernantes, de los reyes, de los importantes de este mundo, con todo su estudio, con toda su ciencia, conoció. Por eso, ¿quiénes promovieron la muerte de Cristo? Fueron, dice la Biblia, los ancianos de Israel. ¿Quiénes eran los ancianos? Los líderes. Bendito sea el Señor de la gloria. Los que lideraban, los que ocupaban como cabeza, que dirigían el pueblo judío. Ellos, bendito sea el Señor. Los fariseos con su conocimiento, con su ciencia. Y los gobernantes también que respaldaron entonces la postura de ellos. Bendito sea el Señor, los gobernantes romanos que influenciaron entonces en esto para darle muerte al Señor Jesucristo. Por eso es que habla de una sabiduría que no la conoció, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, la misma, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno. Porque si lo hubieran conocido, es decir, si ellos hubiesen habido la sabiduría de Dios, ¿verdad? No de ciencia humana, sino de Dios, ellos nunca habrían crucificado al Señor Jesús. Porque ellos entonces habían dicho, hombre, le estamos rechazando como Dios, que no es Dios, le estamos rechazando porque se hace llamar Dios, se hace pasar por Dios. Pero ahora entiendo claramente
que él tenía razón. Él no es que se hace pasar por Dios, él es Dios. Y nunca lo hubiesen crucificado. Una alabanza al Señor Jesús. Y el Señor de gloria, pues, no es otro más que el Dios Todopoderoso. Aleluya. En el Salmo número 45 notará usted cómo lo llama, bendito sea el Señor. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el Señor de gloria, entrará el Rey de gloria. Aleluya. Ese en el Salmo 45, 145 es. Entonces ese es el que se manifestó en carne. Él es Jesucristo. Una alabanza al Señor Jesús. Bendito sea su nombre en esta mañana. Bendito sea el Señor de la gloria. Vamos a continuar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, un poquito más adelantito, capítulo 4, versículo 3 y versículo número 4. Dice: siendo manifestado que sois carta de Cristo, 2 de Corintios 4, estaba leyendo antes, 4, 3, dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, o sea, escondido, entre los que se pierden está encubierto, o sea, escondido, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen. Bendito sea el Señor. Este evangelio entonces tiene que ver con que Jesucristo es Dios. Bendito sea el Señor de la gloria. Por eso aquí no basta, mire, querido hermano, cuando de pronto a cualquier persona que diga yo soy evangélico y aunque cuente en su templo un rótulo que diga iglesia evangélica, entonces, pero si no ha entendido que Jesús es Dios y no se ha bautizado en su nombre, entonces, aunque se haga llamar evangélico, no lo es, porque evangelio solo hay uno. Y este tiene que ver con que por medio de la predicación de este evangelio, entonces se testifica que Dios se manifestó en carne. Así que el predicador, apóstol y evangelista también, Pablo, escribe entonces diciendo 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, esto tiene que ver con el evangelio. De ahí lo demás es añadidura. Cuando entendí esto, soy salvo. Bendito sea el Señor, porque me bauticé en su nombre. Y ahí vienen las añadiduras, sanidades, las liberaciones, bendito sea el Señor, los milagros, la transformación que haga el Señor en la vida de una persona, de una familia que se convierta en Dios, son añadiduras. Dios va obrando, pero primero lo primero, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús en la gloria. Santo es su nombre. Aleluya. Por eso dice, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, el que no cree, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se lo da a ver a Cristo como la imagen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como la imagen de Dios. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una figura o representación. Si usted o yo nos paramos en el espejo, entonces, ¿qué estoy viendo allá? Estoy viendo mi imagen, pero nunca son dos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo me paro en el espejo y no me pongo a conversar con la imagen que veo allí, porque ese hará lo mismo que yo hago, los movimientos que yo hago, los gestos que hago. ¿Por qué? Porque es una imagen. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso que Jesucristo es la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios es espíritu. ¿Y cómo, entonces, hermano, Dios no es espíritu? Bueno, no está hablando de una apariencia física, sino en una expresión del amor de Dios, de la verdad de Dios, de la bondad de Dios, del poder redentor y salvador de Dios. Bendito sea el Señor de la gloria. Así que si Dios debe tener una imagen, esa es Cristo. Y la imagen nunca es otro. Bendito sea el Señor, sino que, bendito sea el Señor, simplemente es el reflejo de alguien. Bendito sea el Señor de la gloria.
Por eso Colosenses 1:15. Cuando dijo aquí Pablo también, una carta que también escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por donde quiera Pablo anda dando a conocer que Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo número 15 de Colosenses dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Verdad? Sigue hablando de Cristo, esa humanidad es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando se califica a Cristo como una segunda persona de una Trinidad que no está en la Biblia, entonces se está hablando algo antibíblico, se está predicando algo antibíblico, porque una imagen nunca es otro ser, nunca es otra persona, es simplemente un reflejo, una figura, una apariencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesús de la gloria. Santo es el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Se nos está yendo ya el tiempo. Bendito sea el Señor Jesucristo de la gloria. Aleluya. Esto está muy interesante seguirlo, hermanos queridos, viendo. Y vamos a continuar en estas enseñanzas tan importantes de la palabra del Señor. Pero hemos querido, hermanos, nosotros de estar realmente totalmente convencidos de que realmente Jesucristo es Dios. Tenemos que estar seguros de en quién hemos creído. Mira, hermano, a veces tenemos tanta necesidad, bendito sea su nombre, pero apoyémonos a Jesucristo, que Él es el Dios todopoderoso, Él es el que hace la obra, y a Él tan solamente sea su nombre poderoso. Aleluya. Por eso cuando vieron la imagen de Dios, la gente, ¿verdad? No está hablando de Dios ni nada de eso, sino la imagen de Dios que es Cristo, ¿verdad? No quiere decir que me haga una figura aquí entonces de Cristo, porque es la imagen de Dios. Eso no es la imagen de Dios. Eso será yeso, eso será madera. Pero el día que Él se manifestó en carne, esa forma física, bendito sea el Señor, esa es la imagen del Dios invisible. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dentro de esa imagen, de esa figura, estaba entonces el Todopoderoso. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso eran los milagros que sucedían. Por eso ustedes se darán cuenta. Él se para en la popa del barco y entonces le dice al viento y al mar: mar, calla, enmudece, al viento, calla, enmudece. Eso es grande bonanza. Y todo el mundo se pregunta, porque aún no entendían los discípulos quién era Dios del tiempo. Se fueron como un rinconcito. ¿Quién es este? Que aún hasta el viento del mar obedece. Pero cuando ellos fueron entendiendo, como cuando se paran de la tumba entonces de Lázaro, y usted verá que en algunas ocasiones Jesús oró y en otras no. A Lázaro simplemente le dijo, una vez que quitaron la piedra: Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Yo no sé en esta mañana, ¿qué necesidad tienes tú, querido hermano? Querido amigo que estás viéndonos y escuchando la palabra del Señor en esta mañana, ¿qué necesidad tienes en tu vida? ¿Qué necesidad hay en tu vida? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué milagro necesitas en tu vida? ¿Qué quieres del Todopoderoso en esta mañana? Yo te invito a que tengas la plena seguridad de que Jesucristo es Dios, de que Él es el Dios Todopoderoso y que tan solamente una palabra de Él basta para que sucedan en ti cosas maravillosas, para que en tu familia sucedan cosas maravillosas. Hoy, en esta mañana, yo le digo a los desesperados y a los angustiados: confiad en Jesucristo, que Él es la ayuda, Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el libertador, el único que nos puede ayudar, porque Él es Dios Todopoderoso. Yo te invito a que allí donde estás, yo creo que todos hemos hecho, tenemos allí un altar preparado para darle al Señor la gloria. ¿Qué tal si te postras allí en esta mañana y quieres hablar con el único y verdadero Dios? Y de decirle: Señor, yo te necesito, Señor. Esta es mi necesidad, esta angustia tengo, esta tristeza tengo, esta preocupación tengo.
Oh, pero tranquilo, que Él está allí contigo para ayudarte, para darte la victoria, para sanarte, para revelarte sus misterios grandes y ocultos, para que tú seas un hombre o una mujer bendecida por Dios. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo en esta mañana, aquel que puede hacer cosas maravillosas y poderosas. Y yo te invito a que le creas. Yo te invito a que le creas, a que no dudes, sino que tan solamente le creas a Él. Le creas a Él, aleluya. Si alguna vez en la vida le creíste a alguien por allá y te falló, te engañó, ¿sabes por qué? Porque no era Dios. Pero Jesucristo no te va a fallar, porque Él es el Dios todopoderoso. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy en esta mañana. Haz en mí maravillas, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tan solamente tú eres Dios, porque tú eres el que hace las obras, las proezas, los milagros, las sanidades. Nada de lo que tú hagas, Señor, es ficticio, todo es real. Oh, como que transformaste mi vida y pude dejar el pecado, pude dejar los vicios, pude dejar la vanidad de la vida. No lo hice por mí mismo, eso lo hiciste tú, Señor, en mí. Y tienes un pueblo que glorifica tu nombre, porque cuando entonces pudimos conocerte, Señor, entonces tú operaste en nosotros el milagro más grande, transformándonos y dándonos salvación y vida eterna. Señor, te pido en esta mañana, glorifícate, haciendo una obra poderosa en alguno de tus hijos, en alguna alma necesitada en este día, en el nombre de Jesucristo. Recibe del Señor liberación. Recibe bendición, recibe sanidad, recibe la presencia del Señor, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret.